A donde vamos no necesitamos caminos. De la física que hay detrás de la saga de Volver al Futuro. Se habla de la famosa paradoja del abuelo, que cuando se descubrió que la relatividad permitía que pudiéramos viajar en el tiempo, los físicos encontraron que eso conduciría a problemas. Y el problema es que si nosotros viajamos al pasado, podríamos evitar que se conozcan nuestros abuelos y por lo tanto nosotros no naceríamos. Pero si no nacemos, entonces ¿cómo es posible que podamos volver al pasado para evitar que se conozcan nuestros abuelos? Cuando Marty va, ve a su mamá y la hace que se enamore de él, entonces así evita su nacimiento, o si no nació, ¿cómo es que volvió a verla? La manera de evitar este problema es mediante la concepción de universos paralelos. Ocurren particularmente en la mecánica cuántica. Ahí las distintas posibilidades se pueden interpretar como distintos universos paralelos. También ocurre en la inflación cosmológica, donde distintas partes del universo temprano pudieron haber sido infladas a distintas tasas con distinta física, e incluso alguna de estas pequeñas burbujas inflacionarias podría tener la misma realidad que nosotros observamos, pero vista como si fuera el pasado. En este escenario, Marty, al volver al pasado, en realidad lo que estaría haciendo es yéndose a uno de estos universos paralelos. En la teoría de cuerdas también esto es posible. Cuenta con muchas dimensiones y estas dimensiones tienen que ser hechas pequeñas, y para ser pequeñas hay millones de mecanismos para lograrlo, matemáticamente consistente. Cada una de estas posibles compactificaciones de la teoría de cuerdas conduce también a universos paralelos. Otra vez el mismo escenario que producen la mecánica cuántica, la física inflacionaria, en donde Marty no necesariamente tiene que evitar que sus papás se conozcan y entonces que no nazca él, sino que se puede ir a uno de estos universos paralelos que se parecen a nuestro pasado y ahí enamorarse de su mamá y vivir felizmente para siempre con ella, sin problema. Para la mayoría de los fans, una de las preguntas interesantes es el concepto de tiempo. ¿Qué es el tiempo? Para la mayoría de los físicos es simplemente un parámetro que nos permite contar la secuencia de eventos. Pero para un tipo de físicos, los que hacen termodinámica o los que hacen hoy llamada física estadística, resulta que tiene que ver con el grado de desorden que existe en un sistema. El universo siempre se está desordenando, como por ejemplo cuando volteamos o derramamos un vaso de agua y el agua se desordena por completo. Eso se llama para los termodinámicos entropía. La entropía siempre va creciendo. Los físicos estadísticos, los termodinámicos, piensan que la flecha hacia el futuro que plantea este contador llamado tiempo tiene que ver precisamente con ese grado de desorden que tiene el universo y que se llama entropía. Otra de las preguntas, ¿sería posible en algún momento viajar en el futuro con la energía, por ejemplo, que produce el Doc con Marty en el DeLorean? Que para empezar necesitaríamos el condensador que el Doc produce. Imaginemos si eso es posible. Si tenemos ese aparatejo, ¿podemos conseguir tanta energía por segundo como necesita el DeLorean? La respuesta es sí, y podría ser con un rayo como lo hace el DeLorean en algún momento en toda la saga, o podría ser con plutonio como lo hacen los franceses para generar energía eléctrica en su bola de reactores termonucleares, o con cualquier otra fuente de energía que nos podamos imaginar. Quizá podríamos almacenar suficientes energías en baterías que estuvieran cargadas en el DeLorean y simplemente activamos un switch para que ¡pum!, se active toda esta cantidad de energía por segundo, viajamos hacia otro lugar del universo o del tiempo. La pregunta es si podríamos poner todo eso en nuestra realidad actual. Y no podemos. Esta semana apareció un artículo en el que un físico experto en teoría de cuerdas propone la posible creación de agujeros negros con una determinada geometría. Si esta geometría es posible o no en la realidad, pues eso es otra pregunta. Pero si fuera posible, dice él, no necesito ningún tipo de energía bizarra, simplemente generar esta geometría para poder viajar en un agujero de gusano. Y recordemos que los agujeros de gusano son famosamente los vehículos mágicos para movernos no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Quizá desde el punto de vista muy teórico estemos a la puerta de algo. En mi opinión personal, todavía nos falta mucho.